Buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana. Pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, el Evangelio de San Lucas, del capítulo 18, versículo 9 en adelante, dibuja las dos clases de personas que existen en este mundo. O podríamos decirlo de otra manera: las dos clases de creyentes, o dos formas de actuar del ser humano. Una que es agradable a los ojos de Dios y otra que no. Lo curioso es que lo que es agradable a los ojos de los hombres es desagradable a los ojos de Dios. Y lo que es agradable a los ojos de Dios es desagradable a los ojos de los hombres. Vean ustedes la enseñanza del Maestro. Jesús, tu Señor y mi Señor. ¿Qué nos enseña hoy? Abramos el oído. Escuchemos. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9. Vamos a leer la Reina Valera como siempre, porque muchos hermanos que no son de la Iglesia Católica nos siguen a través de las redes sociales. Escuchemos. A unos que confiaban en sí mismos. A unos que confiaban en sí mismos. Como justos. Vean, aquí está el primer grupo. Aquellos que confían en sí mismos y se creen justos. Y menospreciaban a los otros. Miren cómo la Biblia dice que no podemos menospreciar a los otros. Que no podemos creernos nosotros justos y los demás pecadores. Para aquellas personas que en el mundo actual se consideran justos y a los demás los miran como pecadores, para ellos es esta parábola. Y si usted o yo estamos metidos en ese grupo de personas que nos creemos justos y que consideramos a los demás pecadores y no miramos nuestra miseria, para nosotros es
esta parábola, esta enseñanza. Dijo también esta parábola. Dos hombres, Dos grupos de personas. ¿En qué grupo está usted? No hay tres grupos. O está en este o está en este. ¿Se acuerda del borrachito que se paró en medio del pasillo del transporte y dijo, de aquí para allá son unos ladrones y de aquí para allá son unos homosexuales? Y se paró uno de aquí mucho bravo y dijo, un momentico, yo no soy ningún ladrón. Le dijo, muy bien, pase para allá. Así dice Jesús hoy. Jesús dice hoy, hay dos grupos de hombres, el uno aquí, el otro allá. Pero un momentico, yo no soy de este grupo. Muy bien, pase para acá. Vamos a ver en qué grupo está usted y en qué grupo estoy yo. Pero ojo, ¿cuál es el grupo que Dios ve con buenos ojos? ¿Y cuál es el grupo que Dios no ve con buenos ojos? Va, dos hombres, otra vez. Dos hombres subieron al templo a orar. Los dos eran creyentes, no eran ateos, los dos eran creyentes. Aquí está, una persona creyente tiene dos opciones. Ustedes y yo somos creyentes, como estos dos hombres que fueron al templo a orar, los dos eran creyentes. Uno era fariseo. Oh bárbaro. ¿Cómo llamaba el primero? Fariseo. Levanten la mano, mejor no la levanten. Los que quieren ser fariseos, los que quieren estar en el grupo de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Véanlo. Uno era fariseo. Y el otro publicano. Y el otro era un pecador, un publicano. ¿Quién quiere ser fariseo? ¿Y quién quiere ser pecador? Uy, pecador tampoco. No quiero ni estar ni en el grupo de los pecadores, ni en el grupo de los fariseos, pero tenemos que estar en alguno de esos grupos. O soy fariseo o soy pecador. Ahora escuchen. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Vean el fariseo. Aquí está el retrato del fariseo de aquel tiempo, el fariseo de este tiempo y el fariseo de todos los tiempos. El fariseo no ha cambiado. Y ese fariseo puede ser usted o puedo ser yo. ¿Cómo lo sabemos? Por el retrato que Jesús coloca en la Sagrada Escritura, un retrato hablado. ¿Cómo son los fariseos? De pie oraba dentro de sí mismo y decía, escuche cómo ora un fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Gracias, Señor, porque no soy como los demás. ¿Cómo son los demás? Ladrones. Ladrones. Injustos. Injustos. Adúlteros. Adúlteros. Yo no soy así. Gracias a Dios, yo pecado no tengo. No soy como los demás. Y no solamente eso, no solamente dice, yo no tengo pecado, no soy ladrón, no soy adúltero, no soy esto, aquello. Ni aún como este publicano. Y mire cómo desprecia al pecador, al publicano. Yo pecado no tengo, pero los demás sí tienen pecado. A eso se le llama fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Y cuando Jesús coloca que los dos estaban en el templo, significa que siempre habrá en la iglesia de Cristo fariseos y pecadores. El pecador tiene remedio. Cristo es el Salvador. ¿A quién viene a salvar? Al pecador. Y si no viene a salvar al pecador, ¿cómo decimos que es Salvador? Y si no tiene a quién salvar, entonces ¿qué clase de Salvador es? Si Él es el Salvador es porque viene a salvar a alguien. ¿Y de qué lo viene a salvar? Del pecado, de la muerte. Gracias, Señor, porque yo no tengo pecado, no soy como ese pecador. Ahora, ¿qué más hacía el fariseo? Ayuno 2 veces a la semana.
Ayuno 2 veces a la semana. ¿Lo ven? ¿Qué más? Doy diezmos de todo lo que gano. Aleluya, gloria al Señor. De ahí el diezmo. No como algunos que no dan diezmo, roban al Señor con el diezmo. Yo no. Yo sí soy fiel dando el diezmo. ¿Qué más? Mas el publicano, Ya dijo quiénes son los fariseos. ¿Estaremos metidos nosotros en ese grupo? Ahora, ¿cómo es el pecador, el publicano? Ay, Dios santo. Nos cuesta meternos en el saco de los pecadores. Nos cuesta aceptar nuestra miseria. Nos cuesta saber que somos carne y hueso, que somos débiles, que somos frágiles, que el diablo nos lleva al pecado, pero que Cristo viene a rescatar lo que estaba perdido y a darle vida a lo que había muerto. Nos cuesta, pero ese es el Evangelio. El pecador, ¿qué decía? mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Le daba vergüenza con Dios. Siendo creyente, siendo cristiano, siendo hombre de Dios, había pecado. Le daba pena, no levantaba los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, golpeándose el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre no le daba pena a los ojos de Dios reconocerse pecador y pedirle a Dios perdón. ¿Será que usted y yo estamos metidos en ese grupo? Sigue. Os digo que éste descendió a su casa justificado. El pecador fue a su casa justificado. Antes que el otro. Y el fariseo, no. Antes de seguir, ustedes y yo, ¿a quién admiramos? Dentro de la iglesia, ustedes y yo admiramos a aquella persona que no tiene pecado. Uy, don Petronilo es impecable. Don Petronilo, mire, hace cosas buenas. Don Petronilo no tiene pecado. No es como los demás. Ese sí merece estar en la iglesia. Ese sí merece estar en los ojos de Dios. Ese sí merece ir a la misa. Ese sí. Los demás van a la iglesia solamente a darse golpe de pecho. Van a la iglesia y son peores que los demás. Salen de la iglesia y siguen pecando, siguen siendo pecadores. A los ojos de los hombres y del mundo, ¿saben quién es el importante? El impecable. El fariseo llama la atención. El fariseo impacta, es un hombre que diezma. El fariseo impacta, es un hombre que no tiene pecado, no comete adulterio, no roba, no mata, no hace aquello, no hace esto otro. ¡Uy, qué impactante! Maravilloso, fantástico. ¡Oh, qué gran persona! A esos fariseos, ante esos fariseos, usted y yo nos quitamos el sombrero y decimos, esos son los mejores. Pero a los ojos de Dios, ese no fue justificado. Y ustedes y yo, cuando vemos que alguien peca en la iglesia, nos rasgamos las vestiduras y decimos, mírenlo, pecó, y eso que la pasa metido en la iglesia. Mire, y no le perdonamos. Y lo juzgamos, y lo señalamos, y lo mandamos para el infierno, y no tiene perdón de Dios. Así sea mi madre, así sea mi padre, así sea mi hermano, así sea mi hermana, así sea mi esposa, o mi esposo, o mi hijo. No lo perdono, no tiene perdón de Dios. Y dice la Biblia que para Dios es distinto. Que esa persona pecadora que reconoce su pecado y no es capaz ni de levantar la mirada ante Dios, que es puro y santo, siendo Él un pecador, se siente humillado. Dice la Biblia que ese hombre que el mundo desprecia,
pero que él reconoce humildemente que es un pecador y se humilla, a ese Dios lo levanta. Ese va justificado al cielo, aunque el mundo entero lo mande para el infierno. Y aquel fariseo que todo el mundo alababa y que todo el mundo decía, ¡ay, mire lo que hace, qué cosas buenas! Ese no va al cielo, no es justificado. ¿Por qué? Por no ser capaz de reconocer su miseria, su pecado y acudir a Dios diciéndole, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser hijo tuyo. Y ahí es entonces cuando usted y yo recibimos la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que tenemos un Salvador. ¿De qué nos va a salvar? De la miseria, del pecado, de la muerte. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús, mi Señor, a quien tengo que buscar con toda mi fuerza. ¿Quién? Yo pecador, porque yo pecador lo necesito. Los fariseos no necesitan un Salvador, los fariseos no necesitan a Cristo. Cristo perdió el tiempo para ellos y con ellos. No son palabras mías, son palabras de Jesús y ahorita se las puedo mostrar. Yo no vine por los justos, o sea, por los fariseos. Yo vine por los pecadores, porque no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Ahora comprenden, queridos hermanos, por qué en todas las misas, vaya donde quiera, en todas las misas, van a oír a todos los que van a la iglesia a ser como el pecador, no como el fariseo. Usted no se da cuenta que siempre que vamos al templo, como dice la Biblia, vamos al templo y ¿qué decimos en toda misa? Yo confieso, mire que no estamos haciendo como el publicano. Gracias, Señor, porque no tengo pecado, porque no soy como aquel. No, todos tenemos que bajar la cabeza y decir, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, si quieren agárrenme a piedra, si quieren mátenme, si quieren cuélguenme en un mecate, si quieren pónganme en la silla eléctrica, como usted quiere, pónganme ¿cómo es la inyecciones para matarme? Hagan lo que quieran. Pero yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de misión. ¿Se acuerda qué hacía el publicano? Dándose golpe en el pecho. Por mi culpa. No le he hecho la culpa a los demás. Por mi culpa y por mi gran culpa. ¿Captan entonces por qué lo hacemos en la iglesia? Porque dice el Señor que el que lo haga de corazón será justificado. Aquel se fue justificado. Y observen que no solamente lo dicen los laicos. ¿Han visto alguna vez al obispo celebrar la misa? El obispo declara públicamente que él es un pecador. ¿Han escuchado al Papa rezar, ofrecer la misa? El Papa dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. ¿El Papa? Sí, el Papa. Porque todos somos pecadores. Allá en Romanos capítulo 3, versículo 23, San Pablo dice, todos, absolutamente todos, hemos pecado. Pero solo los fariseos dicen que no tienen pecado. Y solo los fariseos, dice Cristo, señalan a los demás cuando pecan. Prohibido señalar, juzgar y condenar al hermano cuando peca. Que vio a un hermano en la iglesia pecar, que vio que su esposa pecó, su esposo pecó, su padre, su hermano pecó. La Biblia te prohíbe y me prohíbe juzgarlo y condenarlo. Nos pide aconsejarlo, orientarlo, guiarlo, animarlo, pero no nos pide juzgarlo ni condenarlo. El mundo sí, Dios no.